Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si es la primera vez que nos visitan, les doy la más cordial bienvenida. Aquí hablamos de todo un poco, pero hoy vamos a sumergirnos en un tema que de seguro les va a generar mucha intriga y quizás hasta cierta identificación. El título de nuestro vídeo de hoy es ¿Ande busca a Kerem, se arrepiente tras la mudanza? Así es, vamos a desentrañar las posibles razones detrás de este movimiento y a reflexionar sobre lo que podría estar sucediendo en la vida de estos personajes, o figuras que podrían representar situaciones reales. Prepárense para un análisis cargado de emociones y posibles escenarios. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir descubriendo historias y reflexiones con nosotros, denle ese botón de suscribirse, que es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Empecemos por el principio. La premisa es clara, Ande busca a Kerem. Y lo crucial aquí es el añadido, ¿se arrepiente tras la mudanza? Esto nos da dos elementos fundamentales, la acción de buscar y la duda del arrepentimiento, ambas vinculadas a un cambio de escenario, una mudanza. Podemos interpretar esto de muchas maneras. Podría ser una pareja que ha decidido dar un paso importante como irse a vivir juntos, o quizás uno de ellos se ha mudado a otra ciudad o país por motivos laborales o personales, y ahora Ande está intentando reconectar, o peor aún, está dándose cuenta de que tal vez esa separación, o esa nueva etapa, no era lo que esperaba. Analicemos la primera parte, Ande busca a Kerem. ¿Qué significa buscar? No es solo una acción física, sino también emocional y mental. Buscar implica un deseo, una necesidad, quizás una inquietud. Ande podría estar buscándolo para pedirle perdón, para expresar sus sentimientos, para resolver un conflicto, o incluso para intentar recuperar algo que siente que ha perdido. La búsqueda puede ser activa con llamadas, mensajes, visitas, o pasiva, observando desde la distancia, esperando una señal. La intensidad de esta búsqueda nos dirá mucho sobre la importancia que Kerem tiene para ella, o sobre la magnitud de lo que cree haber perdido. Ahora, el condimento especial, ¿se arrepiente tras la mudanza? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La mudanza representa un cambio de estado, un antes y un después. Si la mudanza fue una decisión conjunta, quizás Ande se da cuenta de que la convivencia no es tan idílica como pensaba, o que los problemas que creían dejar atrás han viajado con ellos. Si la mudanza fue unilateral por parte de Kerem, por ejemplo, Ande podría estar sintiendo la soledad, el vacío, y empezar a cuestionar si tomó la decisión correcta al dejarlo ir, o si Kerem tomó la decisión correcta al irse. El arrepentimiento es una emoción compleja. Puede surgir de la nostalgia, de la culpa, de la decepción, o de la simple realización de que la hierba no siempre está más verde al otro lado. Pensemos en diferentes escenarios que podrían encajar en este título. Podría ser una relación de pareja que ha pasado por dificultades. Quizás tuvieron una pelea fuerte o una crisis, y Kerem decidió mudarse, buscando espacio o un nuevo comienzo. Ande inicialmente podría haber pensado que esto era lo mejor, que cada uno necesitaba su tiempo. Pero con el paso de las semanas o los meses, al experimentar la ausencia de Kerem, al ver cómo su vida ha cambiado sin él, Ande podría estar empezando a arrepentirse de no haber luchado más, o de no haber comprendido su necesidad de irse. Ahora lo busca quizás para decirle que lo extraña, que se da cuenta de que lo quiere, o que está dispuesta a hacer lo que sea para que vuelvan a estar juntos. La mudanza en este caso actuó como un catalizador para que Ande viera las cosas con más claridad, pero quizás esa claridad llegó demasiado tarde, o la acción de Kerem ya ha sentado un precedente difícil de revertir. Otro escenario posible es que la mudanza haya sido una decisión de Ande. Quizás ella se mudó a otra ciudad por trabajo, por estudios, o simplemente para empezar de cero. Y ahora en su nuevo entorno, se da cuenta de que a pesar de los nuevos aires, algo le falta, y ese algo es Kerem. Podría ser que al estar lejos Kerem se haya convertido en un recuerdo idealizado, y Ande esté añorando la familiaridad, la conexión, la estabilidad que él le brindaba. En este caso, ella lo busca para intentar reavivar la relación, para ver si hay una posibilidad de regresar, o de mantener algo a pesar de la distancia. El arrepentimiento vendría de darse cuenta de que la búsqueda de algo nuevo la ha llevado a valorar lo que dejó atrás. Es esa clásica sensación de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Podríamos incluso considerar una perspectiva más amplia,
donde Ande y Kerem no son necesariamente una pareja romántica. Podrían ser amigos que se distanciaron por una mudanza, o incluso familiares. Imaginemos que Kerem se mudó a otro país para seguir un sueño, y Ande, que siempre lo apoyó, ahora se siente sola en su entorno, o extraña su presencia, su apoyo incondicional. Ella lo busca, quizás para compartirle noticias, para pedirle un consejo, o simplemente para saber cómo está. Y el arrepentimiento podría venir de haber aceptado su partida sin cuestionar demasiado, o de darse cuenta de que la vida es más rica cuando se comparte, y que ahora, con él lejos, siente un vacío. La mudanza en sí misma es un evento estresante y transformador. Implica dejar atrás lo conocido, adaptarse a un nuevo lugar, a nuevas rutinas, a nuevas personas. Es un terreno fértil para la reflexión y la reevaluación. Cuando alguien se muda, no solo cambia de dirección, sino que a menudo también cambia su perspectiva. Y es en ese cambio de perspectiva donde puede surgir el arrepentimiento. Ande, al estar en un nuevo contexto, o al experimentar la ausencia de Kerem en el suyo, puede estar viendo con otros ojos lo que tenían, o lo que perdieron. ¿Qué impulsa a Ande a buscarlo ahora? Podría ser un momento de vulnerabilidad, una crisis personal, o simplemente el paso del tiempo que ha permitido que las emociones se asienten y la realidad tome su lugar. A veces necesitamos un poco de distancia para apreciar las cosas, o para entender lo que realmente nos importa. La mudanza ha creado esa distancia, y ahora Ande está procesando lo que eso significa. El arrepentimiento no es un sentimiento fácil de expresar. Implica admitir un error, una equivocación, o al menos, una elección que no trajo la felicidad esperada. Si Ande se arrepiente, su búsqueda podría estar teñida de humildad, de un deseo sincero de enmendar las cosas. Podría estar preparada para escuchar, para disculparse, para ofrecer una nueva oportunidad. Por otro lado, el hecho de que Kerem se haya mudado también dice mucho. ¿Fue una huida, una búsqueda de crecimiento, o un acto deliberado para poner distancia? Su partida es la otra cara de la moneda. Si él se mudó para escapar de algo, el arrepentimiento de Ande podría ser un recordatorio de lo que dejó atrás, o una confirmación de que él también cometió un error al irse. Si se mudó en busca de algo, la búsqueda de Ande podría significar que ese algo no lo ha encontrado, o que se ha dado cuenta de que lo que realmente buscaba estaba en otro lugar. Es fascinante cómo un simple título puede abrir tantas puertas a la imaginación y a la empatía. Nos invita a ponernos en la piel de Ande, a imaginar sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. Nos hace pensar en las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas, en las consecuencias de nuestros actos, y en la complejidad de las relaciones humanas. Y aquí, en nuestro canal, nos encanta explorar estas facetas de la vida, desgranar las emociones, y tratar de entender un poco mejor por qué hacemos lo que hacemos. La historia de Ande y Kerem, sea real o hipotética, nos recuerda que las relaciones son dinámicas, que los cambios, aunque a veces necesarios, pueden traer consigo una mezcla de experiencias, y que el arrepentimiento es una emoción que a menudo nos confronta con nuestras propias decisiones. Para resumir, hemos explorado la idea de Ande buscando a Kerem tras una mudanza, analizando las posibles motivaciones detrás de esta búsqueda y el significado del arrepentimiento en este contexto. Hemos considerado escenarios donde la mudanza pudo ser una decisión conjunta o unilateral, y cómo esto afecta la percepción de Ande sobre la relación y su arrepentimiento. La mudanza actúa como un punto de inflexión, que a menudo lleva a la reflexión y a la reevaluación de lo que realmente importa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Ande tiene motivos para arrepentirse? ¿Qué les sugiere la idea de que alguien busque a otra persona tras una mudanza? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.